Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, te voy a traer en esta oportunidad el- es un procedimiento, en realidad es como un decálogo, ¿no? Son 10 puntos que son fundamentales para cualquier educador emocional iniciar su tarea, ¿sí? Esto lo pueden encontrar en Educación Emocional de Rafael Vizquerra. En uno de sus capítulos menciona em, estas indicaciones, ¿no? Este manual de procedimiento inicia con las emociones, ¿no? Que nosotros desde el plano, digamos, desde como educadores, que las emociones son de libre expresión y no juicio, ¿no? Permitir que nuestros alumnos expresen sin ningún tipo de prohibición o de castigo, sobre todo, posterior a materializar una emoción. Eh, es fundamental para que ellos empiecen a desarrollar una conciencia. Si uno tiene una mente juiciosa emite juicios acerca de lo que siente, es muy difícil conocerse, muy difícil generar autoconocimiento desde ahí, ¿no? Entonces, si nosotros permanentemente estamos castigando los estados emocionales, ¿no? No te puedes enojar, no te puedes poner así, em, cuando te enojas te pones feo, em, no estés triste, todo va a pasar, etcétera, etcétera. No le permitimos a nuestros alumnos o a nuestros hijos o a quienes estemos educando la posibilidad de que se conozcan, ¿no? También es fundamental, como adultos tendemos a pecar en el sentido de que sí, tendemos a asociar que los niños piensan y los adolescentes piensan igual que nosotros. Y eso es un error. ¿Sí? No hace falta más que tomar alguna bibliografía de neurociencias o de neurodesarrollo para darnos cuenta de que el cerebro humano en las diferentes etapas se comporta de diferentes maneras, ¿sí? En la medida que nos vamos neurodesarrollando. Y el neurodesarrollo pues finaliza recién apenas a los 25, algunos se extienden hasta los 27, 28 años, pero hay una media de 25 años en donde pues hay unas áreas cerebrales que controlan incluso los impulsos emocionales, que ya está lo suficiente madura y sobre todo bien interconectada. Pero para todo eso los niños hacen todo un proceso. Entonces si nosotros minimizamos el mundo en el cual se están desarrollando, porque creemos que eso no tiene importancia, porque la vida pasa por otro lado, etcétera, etcétera, estamos de alguna manera no permitiendo ese aprendizaje también, ¿sí? Entonces, lo mejor que siempre podemos hacer desde los educadores, como educadores, es, así como hemos visto que agilidad emocional nosotros mantenemos una distancia de nuestros estados emocionales, nosotros vamos a mantener una distancia de los estados emocionales de nuestros educandos. Esto quiere decir que le podemos indicar, bueno, nada más cuando se te pase, vamos a dejar, te voy a acompañar en este proceso, una vez que se te pase eh, tu emoción, digamos, ahí podemos hacer preguntas, ¿no? ¿Me quieres contar? Esa es la primera pregunta. Es importante siempre eh, invitar, digamos, a la persona si quiere compartir o no lo que le acaba de pasar. Si lo quiere compartir, bueno, ahí podemos desarrollar, bueno, cómo te sientes, dónde lo sientes, ya lo has sentido antes, cómo lo resolviste en aquella ocasión, ¿sí? Eso ayuda mucho a la reflexión y al aprendizaje porque la persona va a tener que desarrollar en sí misma mecanismos que tienen que ver con su mundo interno, obviamente, ¿no? Como educadores emocionales tenemos que facilitar y acompañar, ¿sí? Em, es vital también entender que las emociones no son ni negativas ni positivas, en eso hacemos mucho énfasis, es por eso que de aquí de trascender
utilizamos el término evasión y aproximación, entendiendo aquellas emociones evasivas o emociones que generan evasión, como el miedo, la tristeza, incluso también hay aquella emoción prohibida que es el aburrimiento, el asco, em, todas esas emociones nos invitan a, a darnos una alarma que nuestro contexto no es de nuestro agrado, que hay algo que está pasando, no lo acepto o lo que sea, ¿no? Cualquiera sea la interpretación, pero la funcionalidad de la emoción es esa, digamos, evadir ese contexto para moverme a otro. Y lo de aproximación, bueno, tenemos emociones como el alivio, la alegría, em, la sorpresa, en algunos autores la pueden indicar de esa manera, em, la, la auténtica sensación de bienestar, ¿no? Por ejemplo, cuando logramos algo, ese éxtasis, bueno, todas esas emociones son de aproximación. Entonces nosotros tenemos que integrarlas, todas las emociones, ¿sí? No es darles educación emocional, no se trata de ponerlos en una situación bonita, en un contexto bonito, sino en un contexto real, digamos, ¿no? Y de esa manera el alumno, la persona, puede acceder a su autoconocimiento, ¿no? Es importante iniciar esta facilitación o acompañamiento, iniciar mediante la verbalización emocional, que la persona empiece a verbalizar. Por eso, por ahí en chicos entre esa edad prematura, entre los 0 a 3 años, pues el foco va a ser ahí, en que ellos empiecen a verbalizar en la medida que empiezan a desarrollar lenguaje. Entonces nosotros podemos empezar a darles mm, indicaciones muy sencillas, facilitarles un proceso en el cual ellos puedan por lo menos decir, identificar, ¿no? Las emociones. Más adelante vamos a ver niños de preescolar, en donde sí lo podemos invitar a una reflexión también muy sencilla, darles un contexto de juego siempre, ¿no? Y en la medida que avanzamos en el neurodesarrollo, obviamente podemos ir incurriendo en lo que se llama como aprendizaje social, o sea, el otro, ¿no? La otra edad. Pero hablar de las emociones como algo natural, ¿no? Como algo que existe ahí, normalizarlo, ¿sí? Eh, puede ser ese músculo que además nos va a generar cierta empatía cuando empecemos a hacer aprendizaje eh, social. Una vez que podemos integrar a la otra edad, o sea, el otro, como parte de mi mundo también, es importante ayudar a fomentar esta comprensión de que las emociones no significan la conducta, ¿sí? Ese es el mensaje complejo, digamos, la idea compleja desde educación emocional, nosotros la tenemos que bajar hacia nuestros alumnos. La emoción, reitero, la emoción no significa, no es la verdad de la conducta a la cual yo me estoy en la cual yo estoy desarrollándome, ¿no? Esto quiere decir que si me enojo no quiere decir que tengo que pegarle a todo el mundo, sino que puedo encontrar diferentes vías en la cual yo pueda canalizar esa respuesta a través de ese estado emocional. Las emociones son una respuesta hacia, ¿no? Que intentan comunicar, que intentan adaptarme al contexto, etcétera, etcétera. Entonces, en la medida que avanzamos en otro aspecto que es la autorregulación, en el neurodesarrollo de los niños, sobre todo en primaria, pues enseñarles que esa impulsividad se puede canalizar de una manera civilizada, de una manera socialmente aceptada, de una manera no conteniéndola, sino sintiéndola y canalizándola de una manera amorosa, eh, generando vínculos eh,
con cierta profundidad, ¿no? Donde sí puede haber emociones desagradables en una relación, pero eso no quita que no exista la relación, ¿sí? Em, entonces ayudarlos en ese aprendizaje, ¿sí? Pregunta es, bueno, ¿cómo crees que se sentiría tal si, ¿no? Identificar las emociones de las demás, identificar las emociones en su hogar también, ¿sí? Y fomentar obviamente la parte de comunicación con los padres de familia, ¿no? Cuando integramos la otra edad. El bienestar, el famoso bienestar, justamente no significa esta imagen, en donde me tengo que ir a un lago, ver un bosque y ponerme a meditar. El bienestar va mucho más allá. El bienestar es algo que se construye en la medida que vamos a ir construyendo nuestro neurodesarrollo, ¿sí? Familiarizar a niños que con estrategias que fomenten el bienestar es justamente decirles, mira, no necesariamente tienes que relacionar agresivamente con el contexto, lo puedes hacer de manera eh, asertiva, ¿no? Y cuando lo hagas de manera agresiva nadie te va a castigar, te vamos a seguir queriendo, porque estás aprendiendo, ¿sí? Eh, pero le podemos sumar a todo este neurodesarrollo, digamos, todo ese aprendizaje que están haciendo los niños, esa puja interna obviamente que sí sienten, y sobre todo la famosa coherencia emocional, que a veces vivimos en contextos donde existe mucha incoherencia emocional, entonces de alguna manera ellos lo aprenden. Pero enseñarles que la respiración, caminar, dialogar, pueden ser mecanismos que acompañen a ese neurodesarrollo. Obviamente no se lo presentamos así a un niño, pero sí le vamos a presentar un contexto en el cual digas, bueno, cuando te enojes y sientas el enojo, puedes acceder a la respiración, ¿sí? Y luego trata de verbalizar aquello que te acaba de suceder, ¿no? Em, Todo esto, digamos, también el tratamiento del aburrimiento, ¿no? Normalizar el aburrimiento, bajar la hiperestimulación de ellos, sobre todo, de los niños. Em, Porque bueno, ya vivimos en un contexto hiperestimulado, entonces hoy los niños necesitan un espacio en donde se aburran y enseñarles en definitiva que el aburrimiento es una emoción más, digamos, ¿no? Por ejemplo, que es desagradable sí, que nos puede llevar a un sitio en donde despleguemos, em, nos puede llevar a un sitio de cierta peligrosidad, es cierto. Em, pero si nosotros le enseñamos desde pequeños que el aburrimiento lo normalizamos, por ejemplo, puede ser que suceda a partir del aburrimiento el hecho creativo. Entonces estamos generando bienestar a partir de eso. Es importante entender que las emociones de evasión, las que nos generan incomodidad, las que nos parecen desagradables, son el camino hacia el bienestar. No podemos partir, digamos, desde el bienestar negando toda esa parte. Son el inicio, ¿sí? De ese camino que tenemos que transitar. Y por último, la gestión emocional, siempre intentar que tengan una experiencia significativa. Si no la tienen, bueno, voy a ir en esa mejora hacia este ideal. Y también ser respetuosos, darles tiempo y libertad a los niños, sobre todo, y a los adolescentes, obviamente, a los que están escolarizados, darles la libertad y el espacio de que vivan sus emociones con esa libertad, ¿no? O sea, no presionarlos en el sentido, si nosotros vemos que alguien no nos quiere expresar lo que está sintiendo, pues lo dejamos. Ya llegará el momento en que sí decide hacerlo. Y por último también enseñarles como valor que hay un derecho a emocionarse, pero la interpretación y la canalización es la responsabilidad de cada uno. Esa responsabilidad la vamos a ir viendo en la medida del neurodesarrollo. ¿Qué quiero decir esto? No le podemos pedir a un niño de 2 años que no haga berrinche, por ejemplo, porque es normal y dentro de su etapa de neurodesarrollo no se puede hacer responsable de esa autorregulación, ¿sí? La tiene que hacer alguien más.
Nosotros cuando un niño hace berrinche, pues lo mejor que podemos hacer es abrazarlo, contenerlo. Porque si están frente a mucho dolor emocional, sufrimiento, etcétera, etcétera. Ahora, si tenemos un niño de 9 años que nos hace berrinches y lo vemos que está apelando, digamos, a una regresión, como si fuese un niño más pequeño, también lo vamos a acompañar, pero siempre diciéndole, ¿sabes qué? Tú ya te puedes hacer responsable, porque ya lo hiciste. Ya te hiciste responsable de este estado emocional. Yo confío en ti que lo vas a volver a hacer. ¿Sí? Pero no me pidas a mí que me haga responsable por ti por algo que sí puedes hacer. ¿Sí? Porque si nosotros nos hacemos responsables de algo que ellos sí son capaces de hacer, ¿sí? Estamos hablando de alguien que ya lo experimentó, que ya ha recibido no solo educación emocional, puede no haber recibido educación emocional, pero su impulsividad ha bajado, salvo que esté en una situación de trauma, digamos, que haya habido una situación traumática. En general los niños hacen regresiones a etapas anteriores justamente para regresar a un ámbito de seguridad y protección. Pero enseñarles que esa canalización es su responsabilidad, ¿sí? Y acompañando a ese al neurodesarrollo, obviamente. Como también alguien que, no sé, transita la adolescencia, pues es responsable de sus relaciones, ¿no? Eh, si tenemos un adolescente que, bueno, entabla, digamos, cualquier tipo de relación, pues empezar a darles, facilitarles ese camino en donde ellos tienen que tomar responsabilidad de las relaciones que están teniendo, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso es un poco los 10 puntos. Hemos hecho un pasaje. Eh, el que guste tenerlo, esta información la puede encontrar, como les digo, en Educación Emocional de Rafael Vizquerra. Y bueno, espero que les haya servido como puntapié inicial para iniciarnos como educadores emocionales. Les agradezco el tiempo, que tengan buen día, buena tarde. Recuerden que todo lo que sienten siempre está bien. Que tengan buena tarde o buena noche.